Hola, buenas tardes. A ver que estoy acá acomodando algunas cuestiones técnicas. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. A ver, ahí está, ya ahí te tengo, Judith. Buenas tardes, qué lindo que se van sumando. A ver, Judith, ahí estás. ¡Ah! Hola, Pero, ¡qué maravilla! Bienvenida, Judith. De ¿qué tal? una, ¿Cómo está? De una de fue que bueno. una. ¿Y me Impecable. ves? Yo te veo, ¿vos te estás viendo? No, para nada. Veo, eh, ayer por lo menos me vi congelada, hoy ni siquiera. Pero qué raro, che. La No verdad que no sé, tengo no me veo. idea. Pero ustedes me ven. ¿Vos me ves y la gente me ve? Perfecto. Sí, sí, se te ve, se te escucha re bien. Sí. Bueno, Mira vos qué hacés de suerte. cuenta que estamos en la radio. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas. Les quiero presentar, que seguramente la conozcan, a Judith Reutenberg, psicóloga, psicoanalista, docente, supervisora y muchas cosas más, que me gustaría que vos te presentes del modo que te guste, como vos quieras. ¿Te parece? Sí, bueno, en realidad ya me presentaste, no hay mucho más. No, no puedo desplegar todo el currículum ahora y no es la pena, así que vamos hablando y nos van a ir, bueno, conociendo en la medida que nos expresemos, ¿no es cierto? Seguro, seguro. La idea de hoy era hablar un poco acerca de las familias siglo XXI, familias diversas, si las hay, así que Judith trabaja con familias desde hace tiempo y la idea de invitarla era que pudiéramos un poco pensar juntas en este espacio acerca de cómo están las familias hoy, con qué tipo de familias nos encontramos en nuestras prácticas y cómo podemos ayudar también, digamos, comprendiendo un poco conceptualmente con qué tipo de familias estamos, ¿no? ¿Qué podrías contar al respecto? ¿Qué se te ocurre? Bueno, mira, un poco quería retomar lo que empezamos a conversar nosotras dos, de un poco esta cuestión del pasaje, ¿no es cierto? Respecto de los siglos pasados y el lugar, en todo caso, que tenía el padre, digamos, como el dominus, Mm, el pater, y ya mucho más de la cuestión digamos, era de tal modo su poder, el dominus, que digamos que tenía un poder en relación a lo político, a lo cultural, a todas las decisiones, y en todo caso era el que tomaba mujer. Pensaba esto porque esto empieza a tener una caída importantísima, el poder político, el poder económico, esto empieza a tener un cimbronazo ya en el siglo XX, donde empiezan a aparecer, bueno, y empieza a aparecer un movimiento en las mujeres, ¿no es cierto?, que hace que esto empiece a tener colisión, y bueno, y dentro de lo que trabajamos, los que trabajamos dentro del psicoanálisis, dentro de las cuestiones de los roles en la familia, también lo que vemos es cómo esto se ha reducido el poder, en todo caso, del hombre a lo intrafamiliar. Y al verse reducido ahí, resulta que los que trabajás vos, que sos psicóloga perinatal, lo que sabemos es que en realidad, y lo que planteamos del psicoanálisis, es que el padre va llegando a insertarse y que en realidad la que tiene que otorgarle el lugar de tercero habilitante es la madre. mm, Entonces el padre en este punto ha quedado culturalmente, históricamente bastante, bastante vapuleado. Entonces, lo que nosotros vemos en las consultas, en las dificultades, es que, bueno, cuando hay dificultades de pareja, cuando hay dificultades en donde ambos no llegan a un acuerdo, o por lo que charlábamos de esta todavía moral que está entrecruzada en todos nosotros, incluso aún en plena inicio, largada del siglo XXI, donde todas estas morales culturales, históricas, mm, siguen estando entremezcladas. mm. Entonces, en realidad,
me parece que lo más interesante que tenemos que ir pensando es que los modelos de intervención, digamos, y los modelos de trabajo, de los roles, tanto de la madre y el padre, no solo se construyen ni se constituyen, sino que se deconstruyen. Entonces Ujú. estamos en una permanente organización y reorganización, porque además una cosa es lo que cuando se arma la familia, los ideales que nos proponemos, y otra cosa es en el día a día cómo estos modelos internos, heredados, culturales, que nos atraviesan, y los modelos contemporáneos, ¿no? Que de pronto nos estimulan, sobre todo a las mujeres, de ganar otras posiciones también en las ambiciones personales, ¿por qué no? Porque en realidad, digamos, históricamente Freud planteaba que la mujer tenía como cierta debilidad intelectual, o cierta... y esto no era una cuestión, si nosotros nos ponemos a pensar o a detener el pensamiento, esto no era algo real, sino que esto era un modelo impuesto nuevamente, ¿no? Un Dios. modelo impuesto. Sí, mismo él planteaba que la salida como normal, entre comillas, para la mujer era la maternidad, aquello que iba a completar. Y me parece que eso lo creímos durante mucho tiempo o lo compramos así y hoy está en jaque absolutamente. Hoy muchas mujeres eligen o no ser madres o serlo tardecito, después de haber hecho un montón de cosas antes. Mm. Sí, y sobre todo, por esto que decimos de que la vida externa estaba más para el desempeño masculino, Mm. con lo cual la mujer se quedaba y se queda aún todavía en muchas familias muy sola para sostener todo lo intrafamiliar, como muchos padres que dicen, bueno, de los chicos se ocupa ella. Mm. Como si además eso fuera una cuestión de niñeces, de nimiedades, ¿no? Y no cuestiones de construcción de sociedad, nada más y nada menos. Un autor que yo quiero mucho, que era Donald Winnicott, Uh, Goloso. decía, ¿Eh? ¿se escucha? Sí, ¿Se perfecto, sí, entiende? sí, Ah, sí, no, muy bien. él decía que había mucho que agradecerle a la mujer, ¿no? Pero agradecerle en reconocimiento, no para hacer un monumento, pero sí para agradecer porque en realidad, digamos que parimos hijos o criamos o cuidamos hijos que van a ser miembros de la sociedad, con lo cual el ciudadano se gesta y se constituye en una familia. Aún en las familias diversas, lo interesante que dicen los autores es que coinciden todos, es que la gente necesita gestar una familia. Necesitamos todos un núcleo de donde salir. Aunque se había propuesto en Mm. posguerra crianza de niños en los institutos para menores, Institucionalizado. Sí, sí. claro, No o había manera. Mm. en Israel también se había creado la idea de que en los kibbutz se podían criar niños donde habían algunas cuidadoras para un montón de niños. Después se llevó a cabo la evaluación de que la mayoría de estos chicos nacían muy inseguros, con muchas dificultades de autoafirmarse. Entonces, en realidad, lo que se descubrió se volvió para atrás con esta propuesta y dentro de los kibbutz Mm. se empezó a volver a los niños a sus hogares. Con lo cual, en la relación íntima, tanto con la madre como con el padre, estos niños empezaban a salir muy fortalecidos con una identidad realmente asumida y un desarrollo, porque aparte esto es así, digamos, el niño Hoy sabemos necesita de... que es así, sin vínculos, sin amor, sin afecto, sin un hogar contencioso, la verdad es que no hay salud posible, porque sí se puede crecer en todo caso, pero no desarrollarse sanamente. Necesitamos del amor, de los vínculos. Y necesitamos del amor y los vínculos porque necesitamos de modelos. Exacto. Los Sí. padres, las madres Mm. son modelos de, digamos, y por eso hablamos, ayer te acordás que hablábamos de esta cuestión de la ternura Mm. como vehículo de donación, de simbolismo, de ser cómo se es en este mundo, ¿no? Cómo se es varón, cómo se es mujer, y estos modelos están cambiando y están deconstruyéndose y hacen mucho cimbronazo en las familias, dentro de las familias, fuera de las familias, ¿no? Y
de esto que decíamos que también atraviesa este movimiento de las mujeres en la denuncia de los femicidios. Bueno, como que hay que plantarse, y el varón tiene que poder plantarse no solo desde el lugar del macho, del poderoso. Sí hay cierta atribución al padre, de que se encarga más de lo que sea la motilidad, ¿no? La motricidad con los chicos, la cosa del Ujú, cuerpo a cuerpo. ujú. Bueno, esto es una manera de interactuar también del varón, pero si hay una conducta, un comportamiento de ternura, lo que sabemos es que la ternura lo que hace es inhibir la cuestión, digamos, de la descarga directa, como sería la descarga directa de la agresividad, sino que esta puede estar más contenida, más mediada, ¿no? Porque Hoy lo, se los lo más convoca. importante, Hoy se los ¿cómo? convoca, que hoy se los convoca bastante a este lugar que vos decís de la ternura. Hoy se espera de los papás que puedan ser más cariñosos, más afectuosos, que puedan mostrar otro modelo justamente de mayor cercanía y no que quede como ligado a la figura de la ley, que es lo que se esperaba antes, ¿no? Este famoso cuando venga el padre vas a ver que es Claro, pero más ahí esperado. ya, fíjate vos que es interesante esto, porque Mm, cuando venga tu padre era, bueno, en todo caso, el hartazgo de la madre y descargar un poquito la violencia que la madre sentía en ese momento, porque por ahí tenía ganas de acabotar al chico, porque ya no daba sí, más, sí. y digamos, le depositaba al padre la agresividad de la Mm, descarga, ¿no? Con ujú. lo cual había y hay padres que se pueden correr de ese lugar y hacer lo propio, y otros que no, que asumen esa identidad, y ahí se arma bastante Mm, lío. mm. Lo Sí, interesante, perdón, termino la idea, lo dale. interesante de la ternura es que con la ternura hay una donación simbólica de que una relación, digamos, se puede transmitir el límite y se puede transmitir la ley en todo caso de la diferencia entre adulto y niño con ternura. Se puede ser firme, se puede ser tierno, amable y sin embargo decir, basta, no, esto así no, esto así, te muestro cómo sí podés. No querés, bueno, te entiendo, pero soy tu papá, soy tu mamá, las cosas son como te las digo yo, y si me equivoco es mi responsabilidad. Asumo las consecuencias. Perdón, ahí. Qué interesante esto que decís, porque la ternura muchas veces ha quedado ligada como con la cosa blandita y justamente como si fuera contrario a la puesta de límites, ¿no? Y vos estás diciendo, uno puede poner límites y aún así hacerlo de un modo tierno. Y diciendo, te estoy cuidando, esto te digo que no porque te quiero, bueno, lo que a uno se le ocurra decir, ¿no? Mm. Tal cual, eso va a salir de cada uno si uno lo tiene claro, porque digamos, uno no tiene que dejar de ser tierno, pero tampoco tiene que dejar de instalar el no, el esto no es posible, o en todo caso, esto yo no lo aguanto, esto yo no lo tolero, esto para mí no es aceptable. Yo te entiendo, pero yo no puedo. ¿No? O cuando los Ujú. chicos te dicen, bueno, y quiero esto, y quiero lo otro, y quiero lo más allá, y uno está extenuado, porque no da más, porque tuve un día terrible, porque mi jefe o porque mi jefa, como me pasa en las consultas que me comentan y me dicen, no, no doy más. Bueno, entonces, ok, puedo ser amable y decir, mira, la verdad, te quiero, te entiendo, no doy más. Ahora no puedo, necesito un respiro, te entiendo, pero no puedo. Entonces está ahí la cuestión de la ternura y el límite juntos. Tal No cual. es que una cosa sin la otra. Ujú. Y tampoco es bueno que cuando uno se enoja por algo, uno sonría y sea amable, cuando en realidad lo que el niño muestra no es para ser amable y tierno, ¿no? Ujú. También me parece que hay que ser, eh, en ese sentido, no violento, no reactivo, no impulsivo, pensarlo, pero sí tener una respuesta acorde con, ¿no? Bueno, me salen todas estas cosas que me parece que son de lo cotidiano Sí, que sí, le sí, pasa a las sí, mamases y a los sí. papaces, para decirlo Sí, en, sí. Mira, hace en poco vi plural. un dibujito, viste, que circulan por las redes, flyers, imágenes,
Y había una mamá súper agotada y le dice al nene, ya te di todo, ¿qué más querés? Viste, ya sacada, desesperada. Y el nene la mira y le dice, un no, no. Y claro, porque a Claro. veces también caemos en la trampa de dar y dar y dar y cuesta decir que no. Y ahí están comentando, los límites son necesarios, son un acto de amor. Sí, sí, sí. Y son una demarcación, a ver, porque el niño tiene que tener la tranquilidad de hacerse el loquito, el adolescente también, de decir, vos no sabes nada, yo sé. Y nosotros lo que podemos hacer en todo caso con un adolescente hay que ser un poquito más firme de oponernos, en todo caso. Con un niño, bueno, es interesantísimo que el chico pueda estar tranquilo, de que el que decide soy yo, no es él. Entonces él podemos decir, tiene un campo de posibilidades de liberar sus impulsos, porque yo voy a ser el adulto que lo acote, que le defina el marco. Hasta acá sí, en este lugar podés esto, en este otro lugar no, ¿no? Como los chicos que les encanta en la bañera jugar con agua, yo recuerdo situaciones incluso personales, donde el agua volaba por todo el baño. Bueno, no, el agua se puede tirar dentro de la bañadera, por fuera no. Entonces, no es que, porque a veces hay padres que le dicen, eso es malo, por ejemplo, porque el chico está pegándole a otro. Bueno, pegar en sí no es malo. En todo caso, pegarle a un nene en determinadas condiciones no está bueno, pero la acción de pegar puede darse con un elemento. Pegarle a una mesa, ¿no? Como uno dice, me golpeé con la mesa, mala mesa, le pego a la mesa, y eso no hace que, digamos, que la acción del pegar sea, porque si no, inhibimos el acto agresivo, y el acto agresivo es parte de los sentimientos que tenemos todos y que son necesarios, humanamente necesarios de ser expresados, ¿no? Ujú. Bueno, nos fuimos por este lado, Sí, pero me parece yo te iba que escuchando en lo primero que ibas contando y bueno, se me iban ocurriendo un montón de preguntas, de cuestiones para pensar. Me quedé con esto que dijiste del varón antiguamente que tomaba a la mujer, ¿no? Como que la tomaba para sí. El mismo hecho de la palabra esposa, ¿no? Si uno se pone a pensar, esposa suena bastante fuerte, porque ese es el lugar que la sociedad nos dejaba a las mujeres, ser la esposa de, hasta portando su apellido. Vos eras claro, fulana tal de fulano tal. Cosas que han ido cambiando y vos decías, las mujeres de hoy somos distintas, queremos otras cosas, ya ese lugar como que no cabe en la actualidad, ese modelo antiguo hoy choca con los deseos de las mujeres de hoy. Pero esto que vos decías que antiguamente los hijos estaban como delegados a la mujer en cuanto a la crianza, sigue pasando bastante. Entonces hoy encontramos mujeres con la doble tarea del trabajo afuera y el trabajo adentro, que mayormente recae sobre ella. sí, de hecho, me pareció interesante, a una colega se le hizo una entrevista en el diario La Nación, fue muy interesante porque ella lo que planteaba, bueno, cuando una mujer trabaja, se le exige que trabaje a full como si no tuviera otra vida. Y cuando cría a los hijos, tiene que dedicarse a full como si tampoco tuviera otra vida, Tal ¿no? cual. En donde Es así. siempre se demanda el 100% en todo. Y el varón tiene el permiso de ser demandado el 100% en el trabajo, y si es demandado el 100%, llega a casa y dice, ahora tengo que descansar porque me Ya demandó el trabajé, 100%. yo ya trabajé. Claro, Déjame claro. Y estar la mujer, aquí. exacto, la mujer trabaja afuera y tiene que, además, si tiene licencia por maternidad, tiene que volver rápido, y se le tiene que exigir, el 100%. Esto es una de las, cargas que hemos, eh, digamos, por un lado fue un beneficio, y por otro lado fue realmente, y es realmente una carga seria, porque todas queremos dar lo mejor de nosotros en nuestras profesiones, o en nuestros oficios, o en nuestras tareas, porque también nos saca de la casa, digamos. Esto que decías vos del otro que charlábamos, que decía, bueno, que sea, me voy a dar una vuelta, porque sé que así tengo un rato para mí, aunque sea para ir al kiosco o ir al supermercado, aunque uno diría, no puede ser, pero sin embargo, sí, Hoy ir sí, al supermercado es como irte de shopping. No me digas que no es una salida. Hoy en tal cual. cuarentena es así.
claro, en vez de irte al spa o a de vacaciones. Sí. Bueno, todavía esta es una doble cuestión muy difícil de salvar, sobre todo porque además, en este momento, en el siglo XXI, el ideal social es el ideal social productivo y del rendimiento, ¿no? Y del consumo y de generar. Entonces, en realidad, estamos mucho más, con unos márgenes mucho más estrechos. Antes inclusive contábamos con abuelas, y hoy las abuelas saludables tienen que seguir laburando y generando, como en este caso, insertas, y porque no solo lo tienen que hacer, sino porque están con la disponibilidad y la capacidad de hacerlo. Con lo cual las madres jóvenes se ven también en negrillas para poder ver quién les da soporte para continuar. Porque además no nos olvidemos que los chicos, cuanto más vínculos tienen, más variados, más se les recrean las posibilidades de relación, ¿no? Sí, Se sí, les sí, amplía el mundo. No es sí. que esto de madre hay una sola y entonces la madre... No, no, no es saludable para la madre, pero tampoco es saludable para el chico. Esto lo tenemos que tener claro todos, ¿no? Qué Con interesante lo esto cual, que decís, muy con lo interesante. cual, Sí, te sí. escucho. No, no, digo, las madres solas, o los padres solos, los hogares monoparentales, también tienen una doble carga, ¿no es cierto? Porque no hay con quién repartir. Y la tarea de criar hijos es de las tareas más complejas que tenemos que llevar adelante, llevar a cabo, porque es nada más y nada menos que darle vida y constituir y ayudar a construir la vida de un ser humano. Y esta es de las tareas realmente, comparativamente con cualquier trabajo, es de las tareas más difíciles, ¿no? Sí, Y, sí. y por más cancheras que seamos, con cada hijo tiene sus características, nace en determinado momento que no es el mismo con el que tuvimos los otros hijos, nosotros no somos las mismas personas, entonces con cada hijo es volver a modelizar de vuelta, ¿no? Volver a amasar de vuelta, volver a deconstruir un modelo que teníamos porque con el otro nos manejábamos así y funcionaba. Pero con este resulta que hay cosas que no funcionan porque él es distinto, es otra persona. Y Yo entonces hay una sobrecarga, ¿no? Necesaria. Yo creo que le preguntas a cualquier mujer que trabaja fuera de su casa qué la agota más, si el trabajo de afuera o el trabajo adentro, y te va a decir que criar hijos es mucho más agotador que cualquier otro trabajo, esto que estás diciendo. Y yo pienso hoy, las mujeres que trabajamos fuera de casa y en un trabajo que nos gusta, tenemos esa ventaja, si se quiere, o ese beneficio en el sentido de lo que nos retribuye a nosotras como persona, que nos hace bien, ¿no? Y a veces pienso en quienes eligieron quedarse en casa para criar, qué injusta que es la sociedad con estas mujeres, que muchas veces se escucha, bueno, ¿y vos de qué te cansás si estuviste todo el día en tu casa? Qué poco valorado que está ese trabajo no remunerado que es criar hijos, como si fuera poca cosa. La verdad que es un temazo. No, las entrevistas laborales, ¿no? ¿Qué experiencia tenés? Y resulta que una estuvo, por ejemplo, un lapso había unas entrevistas interesantes, ¿no? Mostraban, oye, durante un lapso de 9 años no trabajaste afuera porque trabajaste adentro. O, por ejemplo, no sos titular de cuenta. A mí en lo personal me hace que durante muchos años yo tenía extensiones de tarjeta. Y un día dije, voy a sacar una tarjeta. Cuando llamo al banco me dice, usted no tiene experiencia crediticia. Dije, Oh, no, ¿cómo? Digo, yo hace años que pago mis tarjetas de crédito. Aunque sea extensión, mis gastos los pago yo. Dije, a nadie me los paga. Aún estando en pareja, aún teniendo compañero, y la verdad que tuve que salir a hacer punta para poder tener una, una cuenta propia. mm, Este, mm, y esto lo viví de modo bastante molesto, ¿eh? mm, Y esto era uno diría, esto es un detalle, pero yo socialmente, al no tener en el ámbito comercial una cuenta propia, no era confiable, ¿no? Esto es sí. interesante, lo mismo. Casi como que no Entonces, sos, no, no tenés cuenta propia, casi como que no sos.
espanto. No, no sos, no aportás, socialmente no estás dando, no sos una ciudadana aportante. Bueno, es una locura cuando además venimos pagando nuestros aportes de todo tipo desde que empezamos, ¿no es cierto? Eh, Así que yo creo que el recorrido es importante y sobre todo cuando empezamos a hablar de la ternura y del lugar del padre, esta movida donde los padres pueden empezar a tener un vínculo más directo, porque en principio, digamos, nuestros autores primeros del psicoanálisis decían que el padre era el que hacía el corte, separaba a la madre de la cría. Sí. Después viene Winnicott a decir, bueno, no, el padre es el que cuida a la díada madre-bebé y es el que sostiene. Ahora podríamos decir una tercera cuestión que es más contemporánea, que tiene que ver con que el niño y el padre, en la niña, el padre, pueden tener una relación directa, personal, y que la idea es crear un modelo propio de acercamiento, en todo caso respetando, como decíamos antes, la simetría, y como diría una autora que a mí me gusta mucho, Silvia Bleichman, no, digamos, que sea justamente con ternura donde esté inhibida el impulso directo, digamos, de la sexualidad adulta, que no haya una descarga de la sexualidad adulta gozando con el cuerpo infantil, sino que en la ternura lo que está incluido es la prohibición de la agresión, del asesinato, de la agresividad brusca y bruta, y también de la descarga sexual. Digamos que la descarga y todo lo que tenga que ver con la sexualidad tiene que estar dentro del ámbito de los adultos, o sea, de las relaciones horizontales de alianza, digamos, con parejas, diferenciada de la sexualidad infantil. Bueno, ese era un punto que me interesaba también, que Re quede diferente. interesante esto que traes, que es verdad que en las teorías psicoanalíticas que hemos leído en la universidad, que hemos estudiado, era un poco el lugar del padre advenía después de la diada. Y hoy se ve que no es así. Cuando hay papás que tempranamente se implican, establecen lazos tempranísimos con sus hijos, con sus hijas, y con efectos muy positivos para el vínculo, para esos hijos, para esas hijas, para esa pareja. Y creo que también está bueno que las mujeres, madres, podamos captarlo y corrernos de ese lugar que también es muy común de la mujer con esta idea de que mejor que con ella no va a estar con nadie, su bebé, por ejemplo. Porque Así. si hay un papá implicado, un papá amoroso, puede cambiar pañales, puede dar una mamadera, puede sostener, puede acunar, puede hacer un montón de cosas importantísimas. Claro, pero tiene que aprender y dejarse aprender, digamos, dejarse de construir esta idea de que él tiene que tener, digamos, como algunos padres dicen, bueno, yo me llevo mejor con mi hijo cuando ya después de que tiene 1 o 2 años y podemos tener cierto diálogo. Bueno, Sí. así como la madre es una decodificadora de las necesidades del bebé, el padre también, pero hay que aprenderlo, simplemente estando con la criatura, y además hay investigaciones muy interesantes que no las traemos del psicoanálisis, pero sí las traemos desde la neurobiología, que plantean, que esto lo leí hace poco y me pareció muy importante, que lo que plantean es que así como la mujer tiene la hormona oxitocina y la hormona, la prolactina, en Ujú, la gestación, que es la que le ayuda al parto y que le ayuda a la ternura y al enamoramiento de su bebé, ujú. esto también se evaluó y se ve, se investiga en Estados Unidos y creo que era una tal Ruth, bueno, ahora no me acuerdo el apellido, pero en Estados Unidos y en Israel, la investigación fue que se evaluó la secreción de hormona prolactina y oxitocina en varones, digamos, en varones con padres gestantes, digamos, con parejas amorosas, o sea, Sí. enamorados y comprometidos con la Ujú, pareja, ujú. que ellos también segregaban esta misma hormona durante los primeros meses de vida, por lo Ujú. menos durante los 4 o 5 primeros meses. Con lo cual, esto hace también que el padre esté mucho más disponible y es un momento que le permite a él también construir su vínculo y darle sostén. No es que la ayuda a la madre a atender al bebé, no, él atiende al bebé.
Si Ujú. no, es como siempre, Sí, la ayuda significaría que es la tarea de la madre, ¿no? Y que es solo el padre sale ahí a sostener, ayudar, acompañar. No, no, no. Están planteando algo distinto. Si lo tal cual. escuchamos, si lo pensamos, es diferente. Tal cual, no es ayudar, es el hijo, la hija de los dos, y está bueno que así sea, en una corresponsabilidad, y que no sea que la mujer en todo caso le tiene que estar pidiendo la ayuda. Porque también es un doble trabajo, tener que estar viendo qué delegar, cómo y explicar y demás. El tema es meterse y hacer lo que salga, ir aprendiendo, ensayando y va a ir saliendo. Esto que vos contabas, yo justamente hoy leí acerca de que la testosterona en el varón, cuando está muy implicado con su bebé, también baja y que esto biológica y neurohormonalmente está diseñado para que pueda conectarse y cuidar de su cría. Es Sí. súper Y que interesante. esto, y claro, y que esto en realidad nos viene heredado de lo que sería la cadena animal, digamos. Esto es de la especie, así como creo que en los leones, ¿no es cierto? Ahora, la verdad que lo tengo ahí medio en la nebulosa, pero creo que es la leona la que va a buscar comida y el león el que cuida la cría. Sí. Bueno, y esto Ujú. se da en mamíferos, o sea que esto lo tenemos que ir pensando realmente, de algo que lo hemos dejado o en desuso o en realidad lo tenemos que retomar para reimplementar y para retrabajar con las parejas, que esto también es una movida en donde las madres, como decías vos, pueden llegar a sentir que se quedan sin lugar, ¿no? O estas madres que se sienten muy culpables porque sí están dispuestas a salir a laburar fuera, como se da en otros países en Europa, donde las licencias, viste que en algunos países se da la licencia a la pareja y ellos deciden quién queda y quién sale a trabajar, Ujú. y entonces, digamos, porque también una mujer podría ser señalada, ¿no? Desde la sociedad criticada por ser la que sale y el hombre el que se queda con. Ujú. Y el hombre también criticado por no ser suficientemente macho, en todo caso, en vez de irse a tomar cerveza con los amigos, se queda en casa cambiando pañales. Bueno, ahí hay toda una movida que hay que retrabajar y esto solo se puede acordar en pareja y también entre parejas, digamos, con un soporte también de un ambiente que esté dispuesto a escuchar, a acompañar este proceso, ¿no? Así como se hacen reuniones de mujeres, de crianza, vos misma entrevistaste el otro día a un muchacho que hacía reuniones Ujú. de padres de crianza, Sí, y me sí, sí. parece que esto va a dar otro sostén y da otro respaldo, porque así como decimos que para sostener a una cría hace falta una red de sostén, la red de sostén tiene que estar para los dos, para que los dos puedan afianzarse en estos lugares sin sentirse ultrajados en sus lugares, en sus narcisismos, en sus autovaloraciones personales. Bueno, esto es todo un desafío a co-construir, ¿no? Uf, sí. Y escúchame, si hablamos un poco de otros modelos de familia, porque este del que hablábamos sería como el más tradicional, ¿no? Donde hay un papá, una mamá. Pero hoy tenemos un montón, así, sí, 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 de familias de distintos modos. ¿Qué podríamos charlar o pensar acerca de otras formas de familia? ¿Vos hablás de familias ensambladas o Por hablás ejemplo, también de las familias homosexuales, también, también, de los sí, sí, padres? sí, sí, con la Bueno, diversidad de familias que existen hoy y que encontramos en nuestras bueno, casas. ya tomamos un lado de las monoparentales y las dificultades que tiene la monoparentalidad para asumir todas estas diversas funciones y la dificultad, digamos, de tener o tener una posición, una posibilidad de redes que permita que la monoparentalidad se pueda sostener respaldándose en otros. En el caso de las familias ensambladas, bueno, eso, eso tiene que ver ya es una cuestión de la clínica. Esto tiene que ver en cada caso cómo se constituyen, depende de las edades de los niños, depende de las situaciones de las familias de donde cada uno provenga y qué tipo de acuerdos tienen con los padres de sus parejas anteriores, porque cuando son ensambladas, estos niños, salvo que los padres o la madre sean viudos,
si hay otros padres, otras madres, esto va a tener que ver con decisiones que se articulen en cada familia. Así que esto no es tan... Y con las familias, digamos, donde son del mismo género, el padre y el padre, o la madre, en principio los trabajos de investigación, porque esto realmente también es complejo y también lo vamos a poder ver más a largo plazo, porque hay muchísimas cuestiones que intervienen que aún todavía hoy no sabemos. Esto se está gestando, porque esto es algo que se ha legalizado en nuestro país hace ya por lo menos con el último gobierno de Cristina Kirchner, que se legalizó, y en otros países todavía no. Esto es algo discutido desde lo legal. Y desde las crianzas, por ahora lo que hay son investigaciones, hay muchos videos, hay muchas cosas donde se describen, pero nosotros tenemos que ir viendo qué pasa con los modelos de identificación, porque en principio lo que sí sabemos es que hay un temor, sí, social, hay toda una preocupación respecto de que haya cierta perversión en los vínculos, ¿no? Porque todavía hay una herencia conceptual de que las madres ceses o los padres, digamos, se han constituido como modelos de relación, eh, entre comillas, pervertido, porque el psicoanálisis hasta no hace demasiados, digamos, hasta 19, si no me equivoco, 1980, todavía se sostenía la homosexualidad como algo, como conducta perversa, como un trastorno psíquico que había que tratar. La iglesia claramente decía que esto había que prohibirlo, modificarlo, y que uno, si trabajaba fuertemente, lograba modificar la elección del objeto, cuando en realidad esto es algo que se va dando, y esto me interesa destacar porque Freud nunca dijo de la homosexualidad como algo perverso, pero sí se fue instalando dentro de cierta cultura de lo psicológico como la homosexualidad como perversión. Entonces, esto socialmente todavía esto es algo que lleva mucho tiempo construir y deconstruir, ¿no? Los antropólogos dicen que esto nos lleva varias generaciones, que esto no es tan sencillo, son más fáciles los cambios biológicos y los cambios, digamos, en las legislaciones, pero son más complejos los cambios en la aceptación de la sociedad y de la cultura. Sí, vos hablabas de un prejuicio o preconcepto que circula y decías esto de que en una pareja homosexual que cría niños, estos niños podrían estar en riesgo de algún tipo de perversión. Y ayer cuando charlábamos me decías, en verdad los estudios indican que en casos de abuso sexual provienen mayormente de parejas heterosexuales. Bueno, en los estudios en general y las denuncias en general, en los Sí. centros de minoridad, digamos, en los juzgados, no provienen las denuncias de abuso en general, estadísticamente en su mayoría, de parejas homosexuales. Eso está claro. Y por otro lado, si se respeta lo que decíamos, el lazo de la ternura, el lazo del cuidado, y que la ternura entonces ya trae en sí misma la inhibición del incesto, ya trae la ley del incesto como prohibición, si se tiene la relación asimétrica, si el padre y el padre son cuidadores tiernos, amorosos, y ofrecen un modelo de identificación, pero no por la sexualidad adulta que tengan a cabo, sino por la modalidad en cómo se es persona, cómo se es una buena persona, en realidad se supone que no tendría por qué haber una alteración. Pero nosotros todavía no tenemos cantidad de, digamos, porque aparte también todavía estos son minorías, son grupos minoritarios, no es que la mayoría de la población. Entonces, esto hay que seguir haciendo investigaciones a largo plazo, pero hay muchos investigadores, sobre todo en la teoría del apego, que están planteando esta cuestión, digamos, de la crianza respetuosa y cuidadosa en parejas homosexuales, y que funciona, y que de hecho
es interesante porque hay algunos que son chicos adolescentes y no necesariamente hacen elecciones homosexuales tampoco. Mira. Hay Mm, parejas homosexuales que crían hijos y los niños tienen elecciones heterosexuales porque un niño se enamora, si pensamos en cuestiones de Edipo, un niño se enamora de su madre o una niña se enamora de su padre, probablemente salga en la adolescencia, en la adultez, a buscar a un sujeto del otro sexo. Y de hecho hay muchos chicos homosexuales de padres heterosexuales, con absoluta. lo cual todavía esto no está, es complicado. De vuelta tenemos ahí la presencia de la clínica. Tendremos que ver ahí Mm, qué pasa en la cocina de cada grupo familiar, qué cuestiones se detonan, porque aparte, ni ser homosexual ni ser heterosexual indica garantía de salud mental, o sea, mm, de que va a haber, porque podemos tener deseo de hijo, pero el deseo de hijo no alcanza, en todo caso, para ser, en todo caso, buenos y buenas madres o familias suficientemente buenas, me ¿no? gustó. Eh, Familia suficientemente buena. Ujú, Claro, había un concepto que a vos te gustó de un trabajo que yo escribí respecto sí, del concepto de familia generativa, ¿no? De función generativa. ujú, Yo creo que si vamos por ese lado, ya sean familias diversas o sean familias tradicionales, la idea de generatividad tiene que ver con ser creativo potencialmente, porque están los padres adoptivos, ¿no? O los padres que subrogan vientres, las madres, y si nosotros tenemos esa capacidad de identidad generativa, de crear la identidad en la función maternal o paternal, y en donar esa función, cuidando a la cría y ayudándolo a desarrollarse, sostenerlo, acompañarlo, delimitarlo cuando vemos que se excede, contenerlo, ¿no? Contenerlo de sostén y contenerlo de darle borde. También ujú. podemos convertir a nuestro hijo, nuestra hija, en un ser que adopte a sí mismo la capacidad generativa, que se identifique con esta capacidad de ser creador, creador de lazos, creador de vínculos, allí donde, donde desee generarlo, ¿no? Sea en un vínculo por un hijo biológico o por un hijo adoptado o por una subrogación, bueno, y siempre por supuesto que vamos a tener toda la complejidad de la vida y del azar y de un montón de circunstancias que tendremos que ver en cada caso qué sucede, qué se gesta, ¿no? Porque está todo lo que heredamos, como decíamos antes, de todos los valores que nos transmiten culturalmente en nuestras familias, de dónde venimos, de dónde vienen nuestros padres, de dónde venimos nosotros si hicimos muchas migraciones, si hicimos migraciones internas respecto de los modelos, que decimos la deconstrucción, bueno. Uf. Vos recién dijiste algo que me pareció re lindo, dijiste contener de sostén y contener de borde. Es toda una definición ahí, en estas poquitas palabras. Me parece que es casi una definición de lo que haríamos en la crianza, ¿no? Contener de sostener y contener desde el borde. Mm, Sí, sí. Yo creo que todo el tiempo tenemos que ser reguladores, ¿no? Así como decodificadores, también tenemos que ser reguladores del otro, hasta que el mm, otro esté en condiciones de autorregularse, y cuando aún se desfase, es porque esta cuestión de la categoría de ser padres, yo creo que las construimos y las deconstruimos cuando somos padres, cuando somos recién padres, cuando somos ya padres de hijos, como en tu caso púberes, como en mi caso madre, padres de hijos adultos, con hijos también, yo ya tengo nietos, entonces bueno, hay toda una cuestión en donde estos roles los vamos construyendo y deconstruyendo, ¿no es cierto? Y también ahí estamos mostrando nuevas regulaciones, ¿no? Y por supuesto que ya los otros tienen las propias, y también podemos ir cotejando, en todo caso, si somos convocados para ello, ¿no? En el caso de
ser abuelos, porque bueno, normalmente ya los abuelos quedamos liberados de la regulación, de la heterorregulación de los niños, O pero cuando deberían, o deberían o quedar de- liberados. de- claro, deberíamos estar a un costado, sí, sí, salvo que estén en el momento a cargo nuestro, que en el caso de que estén a cargo nuestro, ahí decidimos nosotros, les guste o no les guste. ¿Qué eh, tema a los- ese? Temazo. Porque pasa mucho. A ver, es todo un tema, ¿no? Cuando llega un bebé o más a la familia, decidir al cuidado de quién van a quedar cuando sus cuidadores primarios no están o trabajan. Y ahí, bueno, se puede pensar en guardería, niñera, abuela, abuelo, etcétera. Y cuando son los abuelos o abuelas la opción, y ahí se entremezclan un montón de cuestiones. Porque esto que vos decís, no deberíamos estar para la regulación y para la puesta de límites y bla, bla, bla. Bueno, ¿cómo se hace cuando son, por ejemplo, las abuelas, las que están a cargo de niños, niñas, muchas horas en el día? Que ahí se corre la Sí, función de la abuela. sí, ahí es un tema a trabajar, de vuelta a construir y construir, y en todo caso hay hijas que tendrán, o hijos que tendrán que tolerar las iniciativas de las abuelas que ya están operando desde otro lugar, porque si son las que cuidan a diario, van a aportar sus propios modelos y aunque la madre o el padre les exija alguna otra cuestión, salvo que el padre y la madre tengan claro y tengan un tercero que desempate y que diga, bueno, mira, si vos no haces esto, lamentablemente tomaré. Pero la verdad que la situación económica actual no permite tanta autonomía, ¿no? Porque a veces, yo a veces recomiendo que si hay autonomía económica, es mejor delegarlo en un tercero, en donde uno le puede decir, yo quiero que hagas esto no podés hacer, esto lo quiero que lo hagas así, y Mm, más o menos va yendo, porque tampoco es que pidamos todo va a ser como sí. queremos. Ujú, Pero mm, esto nos permite a nosotros ser los, en todo caso, así como decíamos del padre Dominus, la madre Dominus que puede dar las indicaciones. Cuando es mm, un abuelo, ahí ya vamos a tener que hacer una negociación, ¿no? No tan fácil y compleja. Y bueno, a veces sale bien, bastante bien, a veces sale suficientemente bien y a veces no tan bien. mm, Eso se verá también en cada familia, en cada sí. dispositivo que uno va a ir organizando, ¿no? ¿Vos cómo pensás la función de los y las abuelas? Ah, mirá, mirá Mirá la qué pregunta que me pregunta haces te hago. Porque sobre el final. No sé cuánto tiempo tenemos, pero ¿cuánto nos tiempo nos quedan 10 queda? minutitos. Ah, Eh, mirá, todo lo que pudimos hablar. un montón. No, porque yo pienso, ¿no? Se me ocurre que la función del abuelo o la abuela tiene más que ver con lo lúdico, con el disfrute, con el paseo, con el contar la historia, con el leer un cuento, y no con la crianza en sí, con la sobrecarga y la exigencia que implica criar. Que, como estamos charlando, pasa mucho, muchísimo hoy que los abuelos o las abuelas quedan a cargo de nietos. Entonces creo que esta función más de disfrute se ve corrida, obstaculizada y veo muchas dificultades a nivel familiar cuando esto no está claro. Porque pasa mucho, como que bueno, se lo dejo a mi vieja, pero después no me gusta como mi vieja me lo está criando y se arma cada vez pelote, ¿eh? Que bueno, siempre sugiero, como vos decías, si podés pagar niñera, pagá niñera y te evitas un montón de líos a nivel familiar. Sí, eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que si hay tolerancias mutuas, esas cuestiones se pueden llegar a, bueno, a dejar pasar, porque hay abuelas que en lugar de hacerse demasiado drama, lo sumo, como en algunos casos escucho que mis pacientes se quejan de las abuelas que por ahí les ponen la tele más tiempo del necesario, o bueno, lamentablemente esto de vuelta es algo a negociarse y a ver, yo creo que el abuelo tiene que tener la posibilidad de estar, de disfrutar, de hacer, eh, eh, y hay abuelos cuidadores y abuelos no tan cuidadores, o hay situaciones con algunos abuelos abusivos, ¿m? O por autoridad, o
bueno, o porque hay situaciones no muy claras respecto de lo que decíamos bueno, de que haya situaciones de inseguridad o de dificultad en los cuidados, porque el Ujú, abuelo o la abuela, y esto sí es fundamental que se pueda trabajar, ¿no? Porque la verdad que si están a cargo y aceptan la situación de cuidado, van a tener que hacerse responsables, ¿no? Como sea. Quizá no sea la situación ideal, y esto me parece que lo de la abuelidad es complejo, porque ya no sería función de abuelo, propiamente dicha, ¿no? ujú. Sería un trabajador en función, un trabajador jubilado en función de tareas de crianza. Y Sí. eso ya eso, bueno, en algunos casos lo que hay, se hacen transacciones en donde se les beneficia a los abuelos con algunas cuestiones, se negocian ciertas cosas. Y yo creo que además la base de los vínculos tiene que ser la negociación siempre. Eh, Tampoco se puede ser autoritario, tampoco se puede aceptar que el abuelo o que la abuela sean autoritarios de una, ¿m? Porque si nosotros decimos que queremos generar hijos generativos, hijos creativos que potencialmente puedan tomar decisiones propias, tampoco podemos hacer una imposición al modo de una autoridad absoluta. Sí tomar decisiones y sí hacernos responsables. Sí, en este caso los abuelos también, porque bueno, de vuelta, te digo que no porque te cuido, porque te quiero y me estoy ocupando del cuidado tuyo, entonces ni podés lastimarte ni me podés lastimar a mí, entonces te tengo que prohibir ciertas cosas. Esto Mm, es así. mm, Si hay alguna cuestión de riesgo, no lo puedo permitir. Si hay un balcón, tengo que cerrar una ventana. Si hay un patio que tengo un borde difícil, tendré que implementar todas las situaciones para eliminar la potencialidad de riesgo, ¿no? De que un niño salga, se pierda, o no, estas cosas que a veces pasan, ¿no? Que a veces mm. pasan. Sí, yo esto que vos decías, ¿no? De conversar mucho y de negociar, creo que siempre es interesante. Si la opción que baraja la pareja o la mamá o quien sea que va a tener un bebé es dejarlo a cargo de su mamá, su suegra, quien sea, que esto realmente sea conversado y consensuado. Pues yo muchas veces veo casi como que las parejas jóvenes o las personas que tienen bebés dicen, ah, se lo voy a dejar a mi vieja, se lo voy a dejar, se lo voy a dejar, pero sin haber consultado previamente. Y hoy las abuelas, como decías hace un ratito, tienen ganas de hacer muchas cosas con su vida, que quizás no pudieron antes, y este es su momento de decir, ahora que ya crié hijos, quiero dedicarme a hacer algo para mí. Y entonces ahí Así se es. produce un choque de intereses importantísimo. Por eso me parece que antes de elegir abuelas, abuelos cuidadores, bueno, primero conversarlo, a ver cuáles son las expectativas de esas abuelas o abuelos. Y también puede tener que ver, sí, a veces son madres muy jóvenes, Mm, que ante la dificultad de decidir y de elegir, de asumir una responsabilidad, de definir cómo quieren que sea la crianza de sus hijos, directamente depositan las decisiones en los abuelos, porque como los abuelos fueron padres, confían y listo, y en un lugar se corren ellos, las madres, los padres, de la decisión de cómo se cría, y ahí también después esto vuelve como boomerang en algún momento, porque el hijo en todo caso o lo desconoce, como desde una función de autoridad, o, bueno, entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta también, porque me parece que aún dejándole los hijos a una abuela, a un abuelo, la madre tiene que poder marcar su territorio, su terreno de autoridad y plantarse como la madre. Si es que se siente, y si no se siente empoderada, pedir ayuda a pares, como decíamos, o a redes de sostén, para volver a recuperar ese lugar, porque cuando lo quiera tomar, quizá después de mucho tiempo de dejarlo vacante, ese lugar ya esté ocupado y sí, no lo pueda utilizar. Y sí. entonces esto es algo que hay que pensar. Por eso son funciones que más que llevar a acción, nos tiene que llevar a mucha reflexión, a pensar, porque esto que decíamos, así como no podemos dejarnos librados a nuestros impulsos,
porque los límites y la contención no es solo para los hijos, es también para los propios adultos a cargo, para los padres. No podemos, si nos enojamos, dar un chirlo porque sí, ni siquiera pegar, los chicos no hacen berrinches porque hacen berrinches, podemos estar cansados y no decodificar claramente lo que están reclamando, pero los chicos cuando hacen lío y protestan y hacen mucha protesta, algo está pasando, algo hay que tratar de escuchar y ver, y muchas veces no estamos en condiciones y decimos, hace berrinches, o bueno, tiene manías, deben tener un trastorno porque hace manías, o hace, y entonces tenemos padres más en interpretación psicológica, que tampoco es una interpretación real, sino un intento de organizar alguna explicación. Entonces, en ese punto tenemos que cuidarnos y limitarnos, autolimitarnos a nosotros, ¿no? No librarnos al impulso directo, no ir al manotazo, porque el manotazo siempre es manotazo de ahogado, ¿eh? Lo que yo veo cuando los padres llegan al castigo corporal es porque ahí sienten que ellos no pueden más. Dicen y argumentan que le hacen un bien, y en realidad no es un bien para el otro. Es el punto donde el padre dice, no sé qué más hacer. Me enoja, exacto, me enoja porque yo no sé cómo responder a esto y te doy un bife. Y normalmente ese bife no solo no resuelve, sino que ahí se desata una orquesta y una furia mucho mayor y desencadena una situación mucho más complicada donde además todos nos ponemos mal y, digamos, y se violenta la situación. Entonces, el intento del golpe para resolver y para supuestamente hacer tope y contener una situación no lo logra, ¿no? No. Entonces, bueno, me parece importante esto porque también un abuelo o una abuela que da un chirlo tampoco estaría avalada por nosotros y sería una abuela a la que la trataríamos de convocar para conversar a ver qué le pasa a ella, o si no puede, bueno, hablar, sentarse de vuelta con la hija, con el hijo y hablar de cómo seguir adelante con las cuestiones del cuidado si no se siente, digamos, con la suficiente fuerza para tolerar ciertas situaciones, ¿no? Es que eso Que pasa hay, también mucho en las formas de crianza antiguas. Esto estaba validado y hasta se consideraba que era positivo. Se escuchaba. no, y se El sigue ciclo a considerando. tiempo. Entonces Eh, pasa esto, en familias que no quieren criar de ese modo, se encuentran quizás con sus propios padres con esta teoría así y ahí entra el conflicto. Judith, nos queda un minuto. En un bueno, minuto se nos acaba, así que si querés decir algo en este ratito. bueno, lo que quiero decir es que te agradezco, ha sido un placer la charla, me ha gustado, porque Bueno, además hablamos sobre cierto plan de que íbamos a hablar y al final fluyó, y yo estaba nerviosa porque para mí era la primera vez de un diálogo en vivo, en entrevista, porque siempre estoy acostumbrada a dar clases, o a dar supervisiones, o a atender pacientes, y esto es una forma novedosa, me resultó muy, muy, bueno, además vos entrevistándome me resultaste muy amorosa, ah, así que, listo, me sentí muy a gusto, eso te iba a así que, decir, porque viste que charlábamos de que la idea de un vivo es que sea algo descontracturado y que vaya saliendo. Me encantó. Eso te iba a decir después por privado, pero te lo digo ahora. Súper fluida, súper natural, re linda, Judith. Re linda. bueno, bueno, gracias. Así que Ha bueno, sido pasaste la prueba de fuego, Judith. Ya estás para muchos vivos más. dale, sí, cómo no. ¿Contigo o Bueno, con con quien quien se ve? sea, ya estás de acá a donde quieras ir. Mira, dicen Avísalo. excelente, muchas gracias, la gente saluda. Muchas gracias por estar, muchas gracias Judith. Yo ahora lo voy a guardar y te lo mando, así vos también lo puedes ver, compartir. ¿Bien? Dale, Bueno, buenísimo, un beso buenísimo. enorme a vos y a toda la gente que se